Bien, el último video que vamos a ver en relación con frío es la conservación en atmósfera controlada. La utilización del frío, el uso del frío para almacenar productos de origen vegetal fue un primer paso en las mejoras tecnológicas que se realizaron para la conservación de productos durante periodos de tiempo relativamente prolongados o largos. Pero resultó que algunos productos no resultaban bien conservados con la refrigeración o no aguantaban los tiempos que era necesario conservarlos para conseguir buenos precios en su comercialización. Ya desde finales del siglo XVII, algunos investigadores encontraron, observaron, descubrieron que los frutos conservados con niveles de oxígeno relativamente bajos disminuían su metabolismo y aumentaban su vida útil. A partir de esto, recordemos que los productos con los que nosotros estamos trabajando son productos vivos. Son productos que respiran, que liberan calor, que pierden humedad, que se pueden enfermar y que finalmente mueren en algún momento. Y si yo le reduzco esa respiración, esa pérdida de humedad, esa liberación, yo puedo prolongar su vida. Y su vida comercial fundamentalmente, que es lo que a nosotros nos interesa. La disminución de la actividad metabólica fundamentalmente se logra con una disminución de la temperatura, básico en la refrigeración, y si a eso yo le agrego la disminución en el contenido de oxígeno del ambiente en que yo estoy conservando, guardando esos productos, logro una mayor conservación al lograr bajar el metabolismo de esos productos. En cuanto a la temperatura, siempre tengo que recordar que cada producto es particular en cuanto a los requerimientos de temperatura. Y en cuanto a oxígeno, que nunca debo bajar de menos del 1 al 3% de oxígeno porque se me desencadenan procesos metabólicos por debajo de esos contenidos de oxígeno que llevan a una muerte todavía más rápida del producto por fermentación. ¿Qué es la conservación en atmósfera controlada? Es un método de conservación que consiste en modificar las cantidades de los gases que están en el aire, en el ambiente en que se conserva el producto, en un ambiente que está refrigerado y estanco. ¿Qué quiere decir estanco? Que no hay intercambio de gases con el entorno, es un ambiente cerrado. ¿Por qué un ambiente cerrado? Porque yo no podría manejar el contenido de gases de esa atmósfera si tuviera un ambiente abierto. Tengo que tener sí o sí un ambiente cerrado para poder modificar esos gases. Esta concentración de dióxido de carbono y de oxígeno sería la que naturalmente se encuentra en la atmósfera, sin modificar ninguna. Esta atmósfera se logra simplemente aireando las cámaras donde yo tenía conservando los productos. Y actualmente, como atmósfera controlada, está en desuso, no se utiliza. A partir de ahí aparecen los otros diferentes tipos de atmósfera. Tenemos el tipo 2, en que se aumenta la concentración de oxígeno y se reduce la concentración de dióxido de carbono. Este es un tipo de atmósfera que se utiliza fundamentalmente para conservar cítricos. Entonces recordemos, atmósferas con alta concentración de oxígeno y baja concentración de dióxido de carbono son atmósferas que se utilizan para la conservación de cítricos. Después tengo las atmósferas tipo 3, en que las concentraciones de oxígeno son moderadamente elevadas y son muy altas, muy elevadas las de dióxido de carbono.
ejemplos que tenemos son del 5 a 10% de oxígeno y del 12 al 20% de dióxido de carbono. Acordemos que la concentración natural de dióxido de carbono es de 0,03%. Este tipo de atmósfera se utiliza para conservar frutos muy tolerantes al dióxido de carbono porque las concentraciones son altísimas. Y entre estos frutos tenemos a las cerezas y los frutos blandos, las berries, frutillas, frambuesas, moras. Las atmósferas tipo 4 utilizan concentraciones bajas o muy bajas de oxígeno y de dióxido de carbono. Como ejemplo tenemos 5 al 10% de oxígeno y el 12 al 20% de dióxido de carbono. O, perdón, este ejemplo no es, es el siguiente. Del 1 al 3% de oxígeno y del 3 al 5% de dióxido de carbono. Esta es la atmósfera más utilizada, o son las concentraciones más utilizadas en la industria, porque se adecuan a la mayor cantidad de productos que son manzana, pera, damasco, las crucíferas, la cebolla, el tomate. Entonces recordemos, las atmósferas tipo 4 con reducción en concentraciones bajas o muy bajas de oxígeno y dióxido de carbono se utilizan para la mayoría cantidad de los productos y de los que nosotros comercializamos, como son la manzana, el durazno, el damasco, las peras, las cebollas, etc. Y por último tenemos las atmósferas tipo 5, que tienen concentraciones muy bajas de oxígeno y muy bajas de dióxido de carbono, con concentraciones del 1 al 3% de oxígeno y del 0 al 1% de dióxido de carbono. Estas concentraciones se adecuan para algunos tipos o variedades de pera y manzana, que son muy sensibles al dióxido de carbono, y para hortalizas sensibles como la papa, la lechuga y el pepino, en la que concentraciones más altas de dióxido de carbono provocarían problemas fisiológicos en estos productos. Siempre hay que recordar que en todos los casos, antes de iniciar una conservación en atmósfera controlada, hay que probar las concentraciones, las mezclas, porque estas concentraciones son generales, pero variarían con el estado de maduración del producto, la variedad, cómo se ha cultivado, si ha llegado con mayor o menor humedad y con todas las condiciones del producto. Entonces siempre tengo que hacer pruebas antes de iniciar una conservación en atmósfera controlada. Finalmente, recomendaciones para el uso de atmósferas controladas. Siempre tener en cuenta la sensibilidad de cada producto a las diferentes concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono. Y recordar que los límites de tolerancia, tanto máximos o mínimos, van a cambiar con las temperaturas, tanto sean temperaturas inferiores o superiores, y con las demás características que decimos. Es decir, que el producto es particular, la variedad es particular, la forma o la maduración, el tratamiento en el campo es particular, y esto todo me va a condicionar la atmósfera o las concentraciones de gases que yo voy a necesitar para conservar el producto. En líneas generales, teniendo en cuenta de que acá no consideramos ni variedad, ni estado de madurez, ni trabajo de campo, vemos que en el caso del durazno, conservado una temperatura entre 0 y 5 grados, las concentraciones de oxígeno variarían entre el 1 y el 2% y la concentración de dióxido de carbono en el 5%. Solamente son números indicativos, y vuelvo a decirlo, para que quede bien en claro, siempre hay que hacer pruebas y ajustar estos números a la realidad del producto que yo tengo en mis manos. Bien, con esto terminaríamos el tema de atmósfera controlada con este breve pantallazo. Muchas gracias.